El servicio militar ya no es obligatorio, el silencio tampoco. Hay una campaña nacional justamente para tomar el testimonio de aquellos que hicieron, como se conoce, entre comillas, la colimba durante la última dictadura militar, porque bueno, le habrá tocado participar de muchas situaciones en las cuales en operativos clandestinos, en la custodia de centros clandestinos de detención, en fin, en una serie de situaciones que son de gran valor histórico y también testimonial para las causas, para los juicios. Quien está un poco a cargo de esta campaña es Marcelo Duhalde, director de prensa del Archivo Nacional de la Memoria, que está en línea y a quien le vamos a consultar. Duhalde, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Rodrigo Sepúlveda y Julio Semoloni, los saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamar, ¿no? Bueno, cuéntenos un poco cómo va esta campaña y de qué manera se están llevando a cabo, ¿no? Si han recibido comunicaciones, cómo es el trámite. Bueno, mire, esta es una campaña que empezó hace muy poquito, se ha hecho solamente en las dos últimas fechas del fútbol. Estamos ahora esperando que esto se transforme en una campaña permanente y además con otros medios, además de la televisión. Queremos que se vea en gráfica, en radio y que continúe en televisión, pero ya no solamente en el fútbol, sino digamos en lo que es la televisión, en cualquier tipo de programa, ¿no es cierto? Es impresionante el resultado que hemos tenido. Ha habido una cantidad de llamados, no podría decir cantidades exactas porque no los tengo aquí, pero de pasarlo 2 veces un domingo, por ejemplo, al día siguiente ha habido 35 llamados, 5 correos electrónicos, y son todos llamados de gente que está muy interesada en testimoniar. Algunos llaman por distintos motivos, que son a veces personales, que han sido maltratados, pero todos tienen algo para aportar en esta búsqueda de la verdad, en la construcción de la memoria, ¿no es cierto? Ya esta campaña había salido muy poquito también el año pasado y tuvo un resultado también fantástico en el sentido de que se pudo hacer investigaciones sobre represores que no habían estado ni siquiera denunciados con anterioridad. Entre ellos, por ejemplo, un caso emblemático de una familia que habían secuestrado a uno de ellos, a Gustavo Cabezas, que en el año 77, que es desaparecido, y posteriormente secuestraron a su madre, que era una de las madres de Plaza de Mayo, Telma Jara de Cabezas. Fue un caso muy conocido, un caso que tomó mucha dimensión porque a esta señora le quisieron hacer una conferencia de prensa diciendo que los desaparecidos estaban en Europa, y entonces ella consiguió recuperar la libertad posteriormente porque la iglesia, que tenía tantos lazos con la dictadura, hizo gestiones para que ella pudiera recuperar su libertad, ¿no es cierto? Con la campaña del año pasado se presentaron algunos señores ya que habían hecho la conscripción en esa época, y con su testimonio se pudo determinar quiénes fueron los secuestradores de Gustavo Cabezas, y en este momento se encuentran en la cárcel de Marcos Paz, 2 de ellos, un general y un coronel, y ex general y ex coronel, ¿no? Y están desarrollándose el juicio y están ya con pedido de condena, y esto ha sido producto de esta campaña del año pasado, ¿no? Es decir, que podría tratarse del esclarecimiento o por lo menos de la investigación de casos que no fueron registrados por la CONADEP. Sí, por supuesto que sí. Claro. Le voy a poner el caso, es muy sensible esto porque es muy reciente, es uno de los casos que se están llevando adelante en este momento.
Para que entendamos un poquito más, de explicar, la Secretaría de Derechos Humanos el año pasado, a principios del año pasado, se creó una nueva área, que es un grupo de trabajo que se llama Grupo de Investigación de Datos Sensibles. Es un grupo que es muy eficiente, de gente muy preparada, algunos exmilitantes, otros gente joven, que se ha ido conformando ese grupo con profesionales, y toman una punta de un dato y empiezan a entrecruzarlo con toda la información que tiene la Secretaría de Derechos Humanos, de testimonios, bueno, hay un conglomerado de cosas que es difícil explicarlo rápidamente. El Archivo Nacional de la Memoria es un archivo activo, un archivo vivo que se interrelaciona permanentemente con todas las causas judiciales, donde se van volcando los nuevos testimonios con los antiguos testimonios, con los nuevos datos, con el entrecruzamiento van surgiendo informaciones que no estaban con anterioridad. El poder acceder a la información del Estado, desde el Estado, que fue el Estado represor y hoy es el Estado que quiere reparar, recomponer y garantizar los derechos humanos, hace que podamos tener un cúmulo de información que durante más de 30 años le fue escondida a la sociedad, le fue escamoteada a la investigación de lo que debería haber sido, ¿no es cierto? Como el accionar era ilegal y por lo tanto era oculto, era clandestino, me imagino y nos imaginamos que, bueno, los testimonios de los, como se dice en la convocatoria, colimbas, es muy importante porque les habrá tocado participar de situaciones en las cuales obviamente no estaban de acuerdo. Y bueno, suponemos que esto va a abrir un abanico de denuncias y de testimonios muy importantes, Duhalde. Exactamente. Yo le había empezado a comentar de un caso que ha surgido ahora, en el mes de enero, primeros días de febrero, por pedido de una persona que se acercó al Archivo Nacional de la Memoria a preguntar por un ex compañero de colegio, del cual no tenía datos. Él tenía sabía que era un militante político, no tenía demasiados datos y no tenía familia este hombre. Este muchacho había perdió a su madre, a su padre ya cuando era pequeño, y no había datos. Teníamos solamente el nombre y un mínimo recorrido de colegio y un trabajo. Empezamos a reconstruir con lo poquito que había, y empezamos a conocer que había sido un militante del PRT. Entonces, ahora con esta campaña, que como le digo empezó hace muy poquito, ya tenemos un testimonio de alguien que sabe que fue secuestrado, quién fue el que lo asesinó. Él estaba en una casa donde entró el ejército, posteriormente un coronel, que ya tenemos el nombre, le dio un tiro de gracia, y todo eso en base a un conscripto que se presentó y que contó uno de los operativos donde él había estado, y que recordaba el nombre de este muchacho porque cuando se hicieron revisar, él sacó los documentos y vio el nombre y tenía su documento verdadero, y este muchacho durante tantos años que estuvo retorciendo su memoria y su conciencia, no pudo olvidar del nombre de este joven asesinado en el 77-78, ¿no? Marcelo Duhalde, es tan, casi diría fascinante lo que nos está manifestando usted a partir de esta campaña, que a mí me mueve a preguntarle, desde el punto de vista de las organizaciones de derechos humanos y hasta del propio Estado, sobre todo conducido desde 2003 como lo está haciendo, ¿a qué se debe, tal vez quepa algo de autocrítica, a que recién en los últimos tiempos haya aparecido esta idea que es tan extraordinaria, porque había omitido
la indagación o la participación, nada menos de que quienes fueron protagonistas involuntarios por obligación del fenómeno de la conscripción que existía en aquella época, en épocas precisamente de terrorismo de Estado y de dictadura, ¿no? ¿A qué se debe eso, Duhalde? Bueno, esto se debe al avance que hay en políticas de Estado. Evidentemente arrancamos, como decía antes, con una demora de más de 30 años a partir del gobierno de Néstor Kirchner, cuando él toma lo que es la lucha de tantos años y las convierte en políticas de Estado y nos permite a nosotros ir avanzando cada día más, hace que se vayan produciendo mejoras en la investigación, que se vayan abriendo otros canales de información, que esto se va dando a medida que se va desarrollando. Obviamente que esto debería haber sido mucho antes. De cualquier manera hay que tener en cuenta que en los grupos de tareas no estaban participando todos los conscriptos. Era bastante eventual que participaran. No era un caso permanente de que cargaban a los camiones, sino que en algunas actividades, en algunos lugares del país y en algunos comandos incorporaban. Después ellos sí veían otras cosas en los cuarteles, pero esto no es que sea tan masivo como para que nos vayamos a encontrar con montones de casos que esto le estoy contando las situaciones más sobresalientes que nos estamos